Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el cierre del seminario Santa María Madre de Dios de la diócesis de San Rafael en Argentina. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía. El noticiero ha venido cubriendo una de las informaciones más desconcertantes, que es, como saben ustedes, el cierre de un seminario bastante exitoso, Santa María Madre de Dios, en la diócesis de San Rafael en Argentina. Esta es una diócesis que se encuentra en la provincia de Mendoza y es conocida por la devoción de su pueblo y también porque ha tenido un seminario que es relativamente nuevo, se remonta a la época de San Juan Pablo II, pero que ha sido un seminario muy exitoso, ha dado muchas vocaciones. Y para la relativamente poca población que tiene, el seminario de San Rafael tiene 40 vocaciones actualmente, que es un número muy alto comparativamente. Es un seminario que nunca ha sufrido un escándalo, nunca ha habido denuncias de inconducta, de homosexualidad, ni tampoco denuncias de herejías doctrinales en la formación, ni nada por el estilo. Es un seminario que por la naturaleza de la diócesis ha tenido varios rectores en un periodo de 17 años, ha tenido unos 7 rectores, es un número alto, pero que todavía no explica la decisión de la Santa Sede para cerrarlo. Y Monseñor Eduardo María Tausig, el obispo de San Rafael, un hombre recto, bueno, apreciado por los fieles y bastante transparente, tuvo una conferencia de prensa el viernes pasado, por la noche, en la que explicó que ante la incomodidad que existía respecto de la decisión de cerrar el seminario y de la decisión que había venido de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, él no tenía ninguna explicación. O sea, él cuenta que habló por una hora en el teléfono con el cardenal Beniamino Estela, que es el prefecto de la Congregación para el Clero, pero aparentemente en esta conversación nunca supo cuál es la razón definitiva por la cual se cerró el seminario. El seminario, como digo, ha tenido esta historia donde ha tenido numerosos rectores y también ha estado muy recientemente en medio de una polémica y de unas tensiones que existieron en la diócesis de San Rafael respecto de la disposición que surgió de la Conferencia Episcopal Argentina, no de Monseñor Tausig, pero que Monseñor Tausig aplicó durante el regreso, sobre la manera de regresar a misa en el contexto de COVID-19. Y una de las normas dadas por la Conferencia Episcopal Argentina es que la comunión se debe recibir en la mano y no en la boca por el riesgo del contagio. Pero muchos católicos, incluyendo seminaristas y formadores en el seminario, tenían un problema de conciencia con eso. En primer lugar, porque la Iglesia canónicamente reconoce que no se puede negar una forma específica de recibir la comunión que está aceptada por la Iglesia, sea en la mano, sea en la boca, ¿no? Y por otro lado, por un problema de conciencia. Hay personas que en conciencia, en profunda conciencia y en una conciencia informada, creen que no pueden y no deben recibir la comunión en la boca, ¿no? Entonces, esa tensión que puede haber derivado en actitudes de desobediencia, es decir, de no tomar el principio establecido por Monseñor Tausig de cómo recibir la comunión, puede ser uno de los elementos de tensión, y Monseñor Tausig lo dio a entender así, esta desobediencia. El vocero de la diócesis, un sacerdote, había dicho antes que, dado que el número de sacerdotes que no aceptaban imponer la comunión en la mano, entonces no habían suficientes formadores para el seminario. Pero estamos hablando una vez más de un seminario que ha ordenado muchísimas personas, muchos sacerdotes, muchos misioneros. Entonces, nadie descarta que pueden haber problemas de este tipo,
Pero el cierre de un seminario, ni siquiera se ha ordenado una visita apostólica, ni siquiera se ha nombrado un visitador, no, el cierre del seminario es una decisión que, como Monseñor Tausig dice, él no entiende las razones, pero como obispo tiene que obedecer porque ha juramentado fidelidad a Roma y fidelidad al Santo Padre, y eso está muy bien, y nosotros también tenemos que honrar esa fidelidad. Pero sería muy importante que la Santa Sede explique por qué no cierra seminarios que son obviamente corruptos, que han tenido escándalos de homosexualidad para todos lados, que han tenido celebraciones completamente seculares y antitestimoniales respecto de la identidad que debe tener un seminario, y si cierra un seminario relativamente pequeño, tremendamente exitoso, con 40 vocaciones, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, un interrogante a la que la Santa Sede, especialmente la Congregación del Clero, tiene que responder. No porque le competa responder, no porque está obligada a responder, no, es para que los fieles sepamos cuáles son las razones por las cuales se ha tomado esta medida tan extrema de cerrar un seminario diocesano. Y para que sepamos que no hay arbitrariedad de por medio y que la autoridad legítima que tiene la Santa Sede y la Congregación para el Clero para tomar esa decisión se vea que no es utilizada de forma abusiva, porque el desconcierto es general, yo lo comparto. No entiendo cómo pueden cerrar un seminario que no ha tenido escándalos y que ha dado a la Iglesia una cantidad enorme de sacerdotes, muchos de ellos que han pasado a fundar congregaciones o distintas denominaciones y que son absolutamente exitosos. Esperamos que la Santa Sede explique para que los seminarios alrededor del mundo y los formadores alrededor del mundo y los seminaristas alrededor del mundo sepan a qué atenerse y no teman el uso abusivo de la autoridad. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Da la impresión que ha habido una falta de debida diligencia en este caso, que ha escalado hasta el punto de cerrar uno de los mejores seminarios en América Latina, digámoslo así. ¿Qué pasó? O sea, es que no hay una manera de poder salvaguardar el derecho del fiel de comulgar en la mano o en la boca. Hubiera sido interesante referirse a este protocolo que fue publicado por el Thomistic Institute en los Estados Unidos, está disponible en Internet, en el cual contribuyeron médicos, liturgistas y teólogos, justamente para salvaguardar todos los valores en juego en el momento de recibir la comunión. Y ahí indican claramente protocolos para poder recibir la comunión de manera segura en la mano y también de manera segura en la boca, de modo que se pueda salvaguardar la conciencia del fiel. Hubiera sido muy interesante referirse a ese documento antes de aplicar un decreto de una manera aparentemente no negociable, que causó esta controversia. Lo que dicen los sacerdotes de San Rafael es que aparentemente no querían forzar al fiel a recibir la comunión en la mano, de modo que acomodaban al fiel que por conciencia quería recibirlo en la boca a hacer eso. Aparentemente esto escaló, llegó a Roma y se ha cerrado, lamentablemente, como decía, uno de los mejores seminarios de América Latina por una controversia absolutamente innecesaria. Sí, realmente, como dices tú, como también dice Alejandro, realmente no se encuentra una razón de peso muy fuerte para tomar una medida tan extrema como es la de cerrar un seminario. Además, es importante recalcar que no es cualquier seminario, es un seminario en el que han florecido muchas vocaciones, así que, bueno, esperemos que esta situación se aclare pronto y pues se tome una mejor decisión. Así es.